Tomen asiento, queridos, y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro a los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19. Hechos, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres. Hasta aquí la lectura de la palabra. Le vamos a dar lugar entonces ahora al hermano que ha de tener lugar para la exposición de la palabra. Bien, vamos a meditar con la ayuda del Señor en estos versículos y a modo de introducción esta lectura para que nosotros podamos conocer acerca de la vida del apóstol Pablo y, como dice este título que está arriba, tercer viaje de Pablo. Y quiere decir entonces que hubo dos anteriores, pero en este tercer viaje me llamó la atención todo lo que un hombre de Dios puede llegar a ser cuando está en las manos del Maestro, cuando su corazón, cual el vaso en manos del alfarero, se rompe y se hace como el Señor lo dispone, dispuesto, útil para los usos del Señor, limpio, por supuesto, para realizar tareas de carácter netamente espirituales y también capacitado para poder realizar tareas de índole material. El gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, un hombre como todos los que vienen a este mundo, pecador, necesitó en su momento escuchar la palabra de verdad, necesitó ser trabajado por el Señor, cual labranza, y el Señor tuvo mucha paciencia, el mismo apóstol lo dice, ¿no? Que fue recibido a misericordia para que Él sea el primero y pueda también, por su experiencia, salvar a otros, por lo que le tocó vivir. Y en este capítulo vemos cómo ya este hombre de Dios, andadas las regiones superiores, quiere decir que se manejaba, se movía, y haya unos hombres que se hacían llamar discípulos y preguntan, ¿no? ¿Han recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Directamente
los confronta con esta verdad evangélica y estos hombres responden, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y cómo nosotros debemos aprender de los mayores a poder estar preparados para cuando hay gente que se dice ser cristiana, poder hacer preguntas, no para destruirlos, sino para ver hasta qué punto la experiencia se ajusta a lo que enseña la Biblia. Y ellos fueron sinceros y dijeron, no sabíamos que hay Espíritu Santo. Y bueno, después Pablo, con el mismo poder, los adoctrina, los bautiza, y como es una etapa de transición aquí, impone sus manos sobre estos 12 hombres y reciben el Espíritu Santo, ¿no? Pero también este hombre de Dios, el versículo 8 dice, entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Continuaba. Y qué libertad que podía sentir del Espíritu y qué agallas, ¿no? También de poder sentir un ministerio pleno en obediencia al Señor, ya que para eso el Señor lo había llamado, rescatado, para que sea testigo y para que lleve su nombre en presencia de los gentiles. Instrumento escogido me es este, decía el Señor acerca de Pablo. Y bueno, realmente como me enseñaron en la escuela bíblica, la instructora que teníamos, la hermana Siria, siempre decía, ¿no? Hay que entrar a la palestra. La palestra es ese lugar en el cual se ha de luchar eficazmente por la fe que una vez se ha sido dada. Y la vez pasada lo nombré, también en una predicación, ¿no? La palestra es el lugar donde vamos a ser probados, donde realmente, si nuestra fe es tan grande como decimos tenerla. Bueno, Pablo entra a la palestra, entrando dentro de la sinagoga, que sabemos que estaba lleno de enemigos de la fe de Cristo, y estaba lleno de judíos que querían guardar la ley. Tiene que entrar ahí. Pero hablaba libremente, disputando por espacio de 3 meses. Disputando con algunos y también persuadiendo del reino de Dios. Y eso lo hacía siempre el apóstol, ayudado del auxilio de Dios, perseveraba y se esforzaba en la gracia, porque él también era un hombre sujeto a semejantes pasiones que todos, ¿no? Y siempre reconocía eso. Dice que también tenía la capacidad, el versículo 9, de apartarse y de separarse de aquellos que se endurecían al escuchar la palabra y que no creían. Cómo tenía esa capacidad de disociar y entender cuando había gente que se endurecían cada vez más y no creían, y al contrario, maldecían el camino, ¿no? Con mayúscula, que se refiere al Señor Jesús. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, una región que se encuentra la gran mayoría de los viajes del apóstol, Asia, y nos dice la palabra que
Esto fue trabajado por 2 años y todos los judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Oyeron la palabra del Señor. Por boca de este instrumento, y Dios hacía singulares maravillas por las manos de Pablo. Entonces, queridos, al respecto, meditando, pensaba cómo el Señor nos describe a un hombre que los mismos espíritus inmundos, espíritus malos, lo conocían y sabían que Pablo predicaba al verdadero Dios y la autoridad que él tenía, ¿no? Pero como también hay un crecimiento en la vida cristiana y como todos debemos ir creciendo, no tiene techo la vida de fe. ¿Y cuánto debo aprender a entrar, a hablar, a poder tener libertad en el Espíritu del Señor para también focalizar en el mismo rumbo que focalizaba el apóstol Pablo? ¿Para qué? Para que la obra que el Señor nos dé pueda tener resultados, que no son resultados inmediatos, sino que son muchas veces resultados a largo plazo. Por eso, la constancia de este hombre para poder estar 3 meses disputando y persuadiendo. Y luego dice que por espacio de 2 años siguió predicando la palabra, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Entonces vemos cómo la gracia del Señor en Pablo, obró poderosamente, ¿no? No soy yo, mas es la gracia que obra en mí, decía él en una de sus epístolas. Pero este trabajo de amor, por cierto, y yo me había anotado también que podríamos hacer la pregunta, ¿no? Primero tenemos que leer, perdón, porque me adelanté, el versículo número 18, que dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y entonces acá muchos de los que habían creído se refiere a personas, y se repite también lo que pasaba en Isaías 53, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová para salvar? El apóstol obedeció y la palabra de Dios muestra cómo muchos de los que habían creído. Cuando el Evangelio debe crecer, debe expandirse, y cuando hay instrumentos útiles en las manos del Señor, se produce ese renuevo, ese brote que crece como raíz de tierra seca. Es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Que ha de producir que un pecador pueda creer, que un pecador pueda alcanzar la salvación al creer. Muchos de los que habían creído, porque hubo un trabajo de labrador, hubo paciencia
por un momento 3 meses, por otro momento 2 años, cada día, disputando. Paciencia, amor y permanecer en ese lugar. Y el resultado, bello, hermoso y precioso. Muchos de los que habían creído. Pero ¿creer en qué? ¿Qué es lo que hay que creer? Creer es aquello que no significa, como bien lo explicó hace un tiempo el pastor Daniel, cuando decía, bueno, yo creo que si llueve se moja, yo creo que si mojo el piso va a permanecer mojado, o si salgo afuera y hay viento voy a tener frío, eso lo puedo creer. Y así tantas cosas que hay un resultado inmediato. Pero creer significa más que el simple hecho de decir, sí, yo creo en Jesús. Significa recibirle en el corazón. Significa que la palabra que uno escucha por el Evangelio pueda ingresar al corazón. Y ayer en la reunión de los preadolescentes, la hermana que predicó hizo mucho hincapié en conocer mentalmente al Señor Jesús, y otra cosa distinta es que entre al corazón. Y creer es una experiencia que se ha de repetir a través de los tiempos y siempre y cuando se predique el Evangelio. No se puede creer sin escuchar previamente la palabra de verdad. No se puede. El mismo Señor Jesús le dijo al ciego de nacimiento, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees? El creer, que implica que nuestras fibras íntimas fueron movilizadas, pero no por puro sentimentalismo o emoción, sino porque veo que mis cimientos, que mi fortaleza se desmoronó y que necesito un Salvador. El apóstol Pablo se esforzó tanto tiempo trabajando para que con el correr de los años muchos de los que habían creído. Dice también el apóstol en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice el etíope, Felipe le pregunta, si creyeres de todo corazón, bien puedes. Y el etíope contesta, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que creer en el Hijo de Dios como único y suficiente Salvador. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, preguntaba el carcelero de Filipos. Pablo y Silas le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer implica recibir a Cristo. Creer implica alcanzar la salvación, la vida eterna. Y esta gente tanto necesitaba de la vida eterna, de la salvación, como la necesita cualquier persona que está en este mundo. No eran peores ni mejores que nosotros. Y está escrito acá, porque el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Como Pablo entró, habló con libertad, vio que había algunos que se endurecían, se apartó, pero por espacio de 2 años continuó. Y puede decir la palabra, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
la palabra del Señor Jesús. A ese predicaba Pablo. Y tenía que persuadir a través de las Escrituras, de lo que ya estaba escrito, de los profetas, sin decir nada fuera de lo que estaba escrito. Y contar a través de su experiencia personal, también tan valiosa, como el Señor le habló cuando iba camino a Damasco. Muchos de los que habían creído. Y entonces también el Señor decía, ¿no? En el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, no en ninguna otra cosa. Como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y acá podemos pensar que muchos de los que habían creído ya experimentaban estos ríos de agua viva, porque habían escuchado a través de la boca del apóstol Pablo el Evangelio de salvación. Que hay gente que todavía no ha escuchado, como les pasó a esos hombres que todavía no sabían que había Espíritu Santo. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No solamente se obtiene la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados si nos arrepentimos, sino también se recibe el Espíritu Santo en el corazón. Somos engendrados nuevas criaturas al escuchar el Evangelio. Así lo dice muy claramente, y lo voy a leer simplemente, Santiago, en su epístola, cuando dice, Él de su voluntad, o sea, el Padre, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra de verdad nos ha engendrado cuando escuchamos y se produjo ese movimiento espiritual en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo me redarguye de pecado. Y dice también Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un renacimiento por la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando Pablo estaba por las regiones de Éfeso, anunciaba el Evangelio de Jesucristo y como tiene poder y virtud, puede dar vida a aquellos que quieren ser salvos, que desean ser salvos. Muchos de los que habían creído, no nos dice la cantidad, pero seguramente eran más de uno, ni tampoco nos interesa saberlo, pero muchos habían creído. Y así como tenemos aún, me sale la palabra paladín, ¿no? No sé si está bien dicho, pero a un gran hombre de Dios, de gran calibre, como el apóstol. También tenemos ahora los que recién creen, los recién nacidos, los recién convertidos. Y el otro día me tocó ver a mi sobrinito andando en bicicleta, con las rueditas atrás, y dio 5 vueltitas a una plaza, chiquitito, ¿no? Como lo era yo, y cada uno tendrá su anécdota de cómo aprendió a andar en bicicleta. A mí cuando enfrente de casa había una canchita ahí, tenía una bicicletita que todos aprendimos a andar en la misma bici, y creo que esa que aprendió Josi es la que usaba Agus cuando era chiquito. O sea que se van pasando, ¿no? Las bicicletas.
Y a mí el vecino de enfrente que se llamaba Jaime me dijo, ¿querés que te enseñe a andar en bici? Bueno, dale, porque uno tenía que ir hasta un cordón de la esquina que quedaba en la casa para hacer piecito y subir. Y subí, dale, me agarró, era un grandote, y me empezó a empujar a toda velocidad y de repente me soltó. Y había una fábrica ahí que tenía un paredón inmenso y yo iba en dirección a ese paredón. Y bueno, en un momento dado agarré la pedalera con los pies y doblé y seguí andando. Así aprendí a andar yo en bici, por susto, por fuerza. Pero como uno empieza con las rueditas atrás, y así podemos pensar en el crecimiento de tantas cosas, pero ayer mismo tuve que ir a Lanús y pasé por al lado del velódromo de Lanús y ahí ya estaban los ciclistas de alta elite, que tienen eh, como unos rollos, unos rolidos así que van girando y ellos están pedaleando ahí arriba para mantener la musculatura caliente, para entrar a competir ya y que no los tome en frío la competencia. Y pensaba cuando pasaba así el pelotón, parecía que se deslizaban de tanta velocidad, las bicicletas que tienen, todos ellos vestidos para eso. Y acá tenemos los dos extremos, un nene que está comenzando y aquellos que son de alta elite, compitiendo, que suben al podio, que ganan trofeos. Y pensaba en esto, ¿no? Salvando las diferencias. Por un lado, el gran apóstol, con muchas limitaciones, con aguijones en su carne, con aflicciones y con todo lo que recibió, cárceles, naufragios y cuantas cosas más, castigos de varas, y por otro lado los que recién se convierten, muchos de los que habían creído, pero estos muchos que habían creído, sigue el versículo diciendo, venían. Es una palabra importante, porque esta palabra venir implica de voluntad propia, sin que me traigan, que no sea por la fuerza, que sea un pueblo de buena voluntad. Motus propio, ¿no? Motor propio. Que me pueda mover porque hay cosas espirituales que son importantes. Porque he creído en Cristo como Salvador. No mentalmente, sino ahora lo comprendo. Y sé a quién he creído, como decía el apóstol Pablo. Venir a la casa del Señor, tener la voluntad de ir cada día a sus pies y leer la palabra, presentarnos en oración, sin que nos estén forzando, ni que nos prendan una linterna, a ver, ¿leíste la Biblia hoy? A ver, ¿oraste hoy? A ver, solo. Estos hermanos vinieron, estaban comenzando, habían creído, 2 años de trabajo, y podemos todo el tiempo estar aplicándolo a lo de la viña que se nombró en la cena del Señor. Y acá Pablo puede ver el resultado de la labranza espiritual, de vides escogidas desde la eternidad, para que en estas regiones de Éfeso muchas almas puedan ser salvadas y ganadas. Y venían, dice, vamos a apurar un poco porque quiero llegar hasta el 20 nomás, 20, perdón. Y venían, se acercaban, confesando, y esta palabra confesar ya no significa solamente confieso mis pecados, no significa que debe haber un confesionario, aunque lo implica, ¿no?
El otro día nombrábamos, confesaré, dije, contra Dios o contra Jehová. Contra mí mis rebeliones a Jehová. Confesaré. Confesar el pecado. Salmo 32. Sino que también puede ser una confesión, que es hablar, que es atestiguar de algo que sucedió en el corazón, como nos dice Hebreos, que debemos aprender a ofrecer por medio de él, del Señor Jesucristo, siempre sacrificios de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Esa confesión saludable, una alabanza que es como un fruto espiritual. Y debo aprender, por medio del Señor Jesús, a dar esa especie de fruto, de labios que confiesen su nombre. Y estos hombres de acá y mujeres venían y confesaban. Qué lindo, ¿no? Cuando escuchamos, muy pocas veces, pero a veces sucede que se confiesa y escuchamos lo que Dios pudo hacer después de convertido. Porque al creer en Cristo, ya se está confesando los pecados y pidiendo perdón. Pero ahora es otra especie de confesión para alabar al Señor y para darle alabanza, ¿no? Y luego también tenemos lo que hacían algunos de los héroes de la fe, que creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y qué importante también esto, ¿no? Poder confesar que el Señor nos dio su palabra. Pablo predicaba el reino de Dios. Y que ahora nosotros, al creer, ya no estamos en este mundo como lo estábamos antes, sino que somos peregrinos, como extranjeros, advenedizos, sin un lugar donde morar en esta tierra. Y poder confesarlo también habla de una madurez, de poder decir lo que dijo el Señor tan claramente, ¿no? Mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Y si el Señor dijo eso, tampoco nosotros debemos pensar que nuestro reino es de acá abajo, sino que ahora somos peregrinos y advenedizos, y que nuestra morada ha de estar en los cielos. Eso es lo que brevemente pude rescatar de esta palabra confesando. Seguramente hay muchas más, pero qué testimonio que podemos dar, ¿no? Cuando decimos, bueno, sí, yo estoy con los pies en este mundo, pero no soy de este mundo. El Señor está preparando moradas celestiales para mí, y allí no hay pecado, y donde mora la justicia, y allí está puesta mi esperanza. Y también dando cuenta de sus hechos, dice el versículo número 18 de Hechos 19. Qué importante esto también. No solamente venir, confesar, sino demostrar lo que el Señor hace ahora en la vida de cada uno de nosotros. Y los hechos que nosotros realizamos pueden ser buenos o pueden ser malos, pero cuando son de parte del Señor y cuando está el Señor de por medio, siempre han de ser buenos hechos. No así cuando no está el Señor con nosotros presente y no tenemos su guía, esos han de ser malos hechos.
Y el domingo pasado se nombraba al malhechor de la cruz que decía, nosotros estamos dando cuenta acá por lo que merecieron nuestros hechos. Y los hechos han de tener consecuencias y han de tener también su galardón o han de tener también su castigo. Y mis hechos, ¿no? Los míos, pueden ser los hechos pasados que realicé, estando en ignorancia o no. El apóstol Pablo también tuvo muchos hechos, era perseguidor, era injuriador de la iglesia, perseguidor, y sin embargo él daba testimonio que lo hacía en ignorancia. También tenemos los hechos presentes, que los hechos presentes son los del día de hoy, que nos han de demostrar cómo estoy. Si creo esta palabra, si creo en Jesucristo, si creo en la vida que Él me quiere dar, si creo que hay una vida venidera. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, decía el Señor Jesús. Creo en esta palabra. Y también los hechos futuros, porque todo aquel que se arrepiente y cree puede fructificar, puede crecer en la gracia. La gracia de Dios que se manifestó y nos enseña a renunciar, nos enseña a vivir en este mundo templada, justa y piamente. Nos enseña, antes no sabíamos. Por eso es gradual, de las rueditas a pasar a ser lo mayor si le damos lugar al Señor y perseveramos, a las rueditas de la bicicleta, ¿no? Ir creciendo. Y lo que antes nos resultaba mucho miedo y temor, ahora vamos pasando, soltándonos, dejando. Y la compañía, hasta que aprendemos, ¿no? Porque también con los míos, cuando dejaron las rueditas yo tenía que ir corriendo al costadito, ¿no? Ir tanteando ahí para que no se caigan. Y bueno, cuando se deja eso, ya le va a tocar a Alfredo correr al lado de sus hijos para que dejen las rueditas, o los que tienen chicos. Y acá también vamos a tener que ir despacito experimentando esto, creer, venir al Señor de voluntad, confesar, dando cuenta de nuestros hechos. Y luego también este versículo número 19, asimismo, así como hubo muchos que creían, asimismo dice, muchos de los que habían practicado vanas artes. Ya nos habla de algo más profundo porque tenían ya introducidos dentro de sus corazones ciertas cosas, creencias, pero no solamente creían en esas cosas, sino que las practicaban. Y cuán difícil es erradicar una práctica que está en el corazón. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene que penetrar, tiene que entrar, partir el alma, discernir las intenciones, los intentos del corazón. Y aún ahí es más difícil, pero no imposible. ¿Cuánto cuesta sacar las cosas que están mal enseñadas de un alma, no? Pero asimismo los que habían practicado vanas artes trajeron los libros. Un libro que implica sabiduría de un hombre que lo escribió, que volcó en él el contenido. Y pongamos desde el más inocente, el Principito, hasta la herejía más grande, humano. El Principito
Tiene el zorrito y el otro el amiguito, ¿cuál es? Él con su bufandita. Y no sé si hay una rosa y un mundo. Una filosofía. Qué preciosa frase. Qué hermosa. La voy a poner en mi estado. No es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Y así, desde lo más sencillo hasta lo más evidente y contradictorio contra la palabra de Dios. Trayendo los libros. No significa decir, un libro no me va a enseñar, porque cada libro tiene su función. Pero cuando atenta a la verdad bíblica, cuando desplaza lo que fue dado por el Espíritu de Dios, tenemos que tener cuidado, porque nuestra alma se pegotea, se endulza, me gusta cómo escribe, cómo define, cómo... Y la palabra de Dios, ¿qué me resulta? Durísima, áspera, difícil, no la entiendo, no... Bueno, muchos de los que habían creído venían, confesaban, daban cuenta de sus hechos, y también los que practicaban vanas artes se dieron cuenta que estaban siendo engañados. Y hoy por hoy tenemos tantas cosas a nuestra mano para entender mucho más las sutilezas del enemigo. Y los quemaron delante de todos. Los quemaron. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios. Para los que no saben, lo hemos escuchado desde chicos, un denario representa el jornal de una persona por día, ¿no? Lo busqué y significa más o menos $50 diarios, que sería 65.000 pesos. Ojalá. Pobre mi hermano trabajando en el chino, 8 horas diarias le daban 20.000 pesos. O sea, imaginémonos la cantidad de dinero que se gastó acá. 2,5 millones de dólares. Bueno. Y acá terminamos con el 20. Discúlpenme si me pasé un poquito. Pero así, y solamente así, queridos, podía crecer poderosamente la palabra del Señor. Teniendo un gran siervo, un gran instructor, teniendo al Señor, teniendo la palabra, teniendo el Espíritu, teniendo la regla a seguir, teniendo todo en bandeja, podemos decir nosotros, ¿no? Solamente así, pero también con la otra parte, el cambio en el corazón. El cambio en el corazón. Puedo tener todo, ahora vamos a escuchar el fin de semana, no sabemos el mensaje, el testimonio, ¿no? Todo en bandeja, pero si de mi parte no creo, si de mi parte no voy, si de mi parte no confieso, si de mi parte no doy cuenta de mis hechos, si de mi parte no quemo, el Señor no puede hacer que su palabra crezca poderosamente. El poder. Y recordaba el otro día que fui a la farmacia, la balanza ahí, y todos los que se subían a pesar, dejaban en unos estantecitos que estaban ahí, dejaban llaves, celulares, bolsos, se pesaban. Y cuando bajaban de la balanza, nuevamente metían todo y se iban. Y pensaba al respecto, claro, acá me pongo a cuenta, acá me limpio, pero inmediatamente cuando dejo, vuelvo a tomar todas mis cosas, me las vuelvo a poner y ese es mi peso. ¿Cómo volvemos a tomar nuevamente las cosas? Y el Señor no puede darnos el crecimiento que necesitamos. Él tiene sus tiempos,
también nosotros los nuestros, pero que podamos hacer que la palabra crezca. Bueno, dejo esto y no lo tomo más, y lo entrego al Señor, y que me ayude a aborrecer lo malo para llegarme a lo bueno. La palabra del Señor crecía poderosamente y prevalecía, sobresalía. Y habla esto de las prioridades, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué priorizo más? Deseo tener resultados espirituales, pero no estoy haciendo que la palabra prevalezca. Toda esta palabra para poder ver cómo después el Señor utiliza un hombre y muchos son beneficiados. Y esos beneficiados vuelven a crecer, vuelven a tomar cuerpo, vuelven a dar la palabra. Y el Evangelio llegó hasta hoy, gracias a Dios. Y debemos aprender también a hacer que la palabra en este tiempo pueda crecer poderosamente, pero primeramente en mí, que veo que no tengo ningún poder y que veo que cuál es la virtud. Como decía, ¿no? El pastor, voy, vengo, me muevo, hago esto, aquello, qué activo que es el hermano, pero ¿es poder de la palabra? ¿Es poder de ella obrando en uno? Bueno, así cada uno podrá sacar también sus conclusiones y enseñanzas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar al lugar al pastor que termine con la reunión.